A continuació, en don José Manuel Yáñez, ell és advocat i soci del despatx Font Mora Sáenz de Baranda. És advocat en el que parlarem d'aquesta nova llei de successió, a veure si ho diré bé, la nueva ley de sucesión paccionada o contractual en les Isles Baleares. Jo fins ara havia llegit la llei d'herències en vida, però per aclarir aquest tema hablamos con don José Manuel Yáñez, abogado y socio, como decimos, del despacho Font Mora Sáenz de Baranda. Don José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras? Bien. Me gusta más este tema que el del otro día de los ocupas y estas cosas. Sí, era como... Pero, yo en este tema me vas a abrir mucho los ojos porque voy muy a ciegas. Vale. Se llama Ley de Sucesión Paccionada y o Contractual de las Islas Baleares. ¿Así es como se llama? Sí. Realmente es la Ley 8/2022 de 11 de noviembre de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Islas Baleares, exactamente, así que se llama. En un lenguaje mundano es heredar en vida. No solo eso, es más bien la posibilidad, o sea, la regulación de lo que se llaman los pactos sucesorios, que es una posibilidad que en el ámbito general del Código Civil no existe, pero que en muchos otros ámbitos de toda España, de muchas zonas de España, sí que existe. Porque realmente, aunque en determinadas zonas de España se creen que ellos son los únicos que tienen y han tenido instituciones propias, la verdad es que ha habido y hay instituciones propias e históricas pues por toda España, porque a lo largo de los siglos, evidentemente, hoy queda muy cerca, por ejemplo, Cádiz o La Coruña o las Canarias, pero en el siglo XIII o en el siglo XII quedaban lejísimos. Entonces, pues bueno, igual que en Cataluña o igual que en Aragón o igual que en Galicia hay determinadas peculiaridades en el derecho privado, en el derecho civil, pues también las hay aquí. Sí, fundamentalmente es sobre herencias en vida, pero también se refiere a alguna otra cuestión, aunque fundamentalmente sí, son las herencias en vida, que es una institución bastante interesante, primero por lo práctico que resultan y fundamentalmente también, aunque esto es más polémico, y en esto no voy a entrar, primero porque aún no está claro por la polémica que hay jurisprudencial entre la la antigua Dirección General de Registros y Notariado, que ahora se llama de Dirección General de Justicia y Fe Pública, si no voy equivocado, pues y aparte determinados grupos políticos que, como sabréis, tienen interés en meterle mano al tema del impuesto de sucesiones, pues parece que no va a estar tan claro que sigan existiendo estos beneficios fiscales, pero es que sí que los hay y son importantes. Es que, de hecho era una de las preguntas importantes que te iba a decir a lo largo de la entrevista, pero te dejo continuar a hablar. Disculpa que te haya cortado. Fundamentalmente, de hecho, por ejemplo, la definición y todas estas instituciones propias de Mallorca, en Menorca no existían, históricamente nunca habían existido, y en una reforma de la compilación anterior a esta norma, la compilación de Derecho Civil de Baleares, se extendieron a Menorca, fundamentalmente por la presión, entre comillas o sin comillas, pues de que aquí había la definición que permitía dejar en vida a los hijos pues, bienes con unas ventajas fiscales bastante grandes, que en Ibiza y Formentera había el finiquito de legítima que permitía, que era una institución muy parecida, y en Menorca no existía, y en una reforma, si no recuerdo mal, de 2017 se extendió el régimen de Mallorca a Menorca, cuando ni históricamente había pasado. Y es más, una de las primeras cosas que te enseñan al aprender derecho civil balear es que en el ámbito civil, igual que en el ámbito social, Baleares no existe. Y me explico. Digo que no existe en el ámbito social porque, a diferencia de, por ejemplo, en Canarias, que ellos dicen que son canarios, uno del Hierro o uno de Fuerteventura dice que es canario, aquí la gente es o menorquina o mallorquina o ibicenca, ¿no? Pues en el ámbito del derecho civil pasa un poco lo mismo. De hecho, la compilación de derecho civil tiene un libro aplicable a Menorca, un libro aplicable a Mallorca y otro libro aplicable a Ibiza y Formentera. Me vas a perdonar la palabra, pero ¿esto no es un poco mierdero? No, es un poco, siempre ha sido así. No sé si no sé si es mierdero o no, pero bueno, si quieres te cuento
que, por ejemplo, hay en el ámbito del País Vasco, Sí. que todos lo vemos muy igual y muy Euskadi y muy tal, para nada. O sea, hay 3 territorios históricos que tienen, por ejemplo, sus normas fiscales propias, sus haciendas propias, y luego en el ámbito del derecho civil hay un derecho civil guipuzcoano, un derecho civil vizcaíno y hay un derecho civil en lo que se llama el Fuero de Ayala, que es en el Valle de Ayala, que es una zona de Álava, la que hay práctica libertad de testar. O sea, en Navarra, por ejemplo, también hay en la práctica libertad de testar. En Navarra la legítima, que luego si quieres te explico lo que es, la legítima es una parte de la herencia Sí. de la que el causante o del que la persona que testa o el que al final va a ser, como decimos, Heredero. no, al revés, El que va a morir. El que va a morir, pues este señor o esta señora no puede disponer de esta parte de la herencia porque por ley está reservada a determinados herederos forzosos, con la extensión, con diferente extensión en el ámbito del Código Civil o aquí o en otras zonas. Bueno, pues en Navarra la legítima estricta son, si no recuerdo mal, en mis épocas de opositor a notarías, son 5 sueldos febles o carlines en bienes, en bienes muebles y una robada de tierra en montes vecinales en bienes inmuebles, con lo cual 2 piedras. Te dejan legítima estricta en Navarra y te quedas en la calle. Estoy disfrutándote de escuchar, pero estoy segurísimo que nuestra audiencia no está disfrutando porque cree que estamos hablando medio en chino. Pero es muy gratificante escuchar estas cosas porque uno se da cuenta que ni la tierra es tan unida, ni o sea, que cada feudo tiene su historia, su idiosincrasia. Vamos a hablar de esta ley que va, ahora sí, o van a intentar que ataña, está bien dicho la palabra, que sea buena para todas las islas. ¿Qué se intenta hacer con esta ley de sucesión paccionada o contractual de Islas Baleares? ¿Qué se pretende? Pues mira, en primer lugar, sigue siendo distinto, porque las instituciones siguen siendo distintas. Sigue habiendo disposiciones propias de Mallorca y de Menorca y disposiciones propias de Ibiza y Formentera. Lo primero que intenta es modernizar la regulación de estas figuras porque estaban muy arcaicas todavía. En segundo lugar, extiende su ámbito y lo aclara. Y fundamentalmente, y esto es también muy importante, deja claro, aunque hay divergencias, como te decía antes, por interpretaciones tanto de los tribunales como de la Dirección General de los Registros, deja claro que los extranjeros residentes pueden beneficiarse o pueden utilizar estas instituciones jurídicas en base al Reglamento Europeo de Sucesiones, en base a una serie de cuestiones, porque hasta entonces, hasta hace poco, aunque había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que entendía que sí, pues no estaba claro que los extranjeros residentes pudieran acogerse a este tipo de figuras y a sobre todo a sus beneficios fiscales que conllevan, porque si no, a la gente le da un poco igual hacer una cosa que otra, simplemente esto se hace para ver qué les conviene más e intentar siempre dentro de la legalidad, pero pagar lo mínimo, ¿no? Te estaba escuchando muy atentamente y yo pensaba que íbamos a hablar de herencias en vida y mira lo que estoy descubriendo en el día de hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿No estaba regulado ya el poder heredar en vida? Quiero decir, ¿que mi madre me dejara sus bienes estando viva? Sí, esto sobre todo aquí en Mallorca, que sería tu caso, porque tú tienes vecindad civil mallorquina, pues tu madre te podría dejar, podría hacerte o bien una donación universal, que sería, pues, como su propio nombre indica y para que todo el mundo nos entienda, aunque es un poco más complejo, pues simplemente que en vida te deja todos sus bienes, insisto, con una serie de ventajas fiscales, o lo que se llamaba, y se llama la definición, que la definición es una renuncia a la herencia, a la legítima futura a cambio de una compensación en vida, ¿no? Es decir, tú acuerdas con tu madre que renuncias a la legítima, pero tu madre te deja una serie de bienes. Esto es muy útil por numerosos motivos. El primero de todos porque ya deja todo listo
y te ahorras problemas a futuro. Quiero decir que, bueno, para no personalizar... me ha dejado a mí tanto y a mi hermana tanto y nos emputa porque no nos va a ver el reparto. Esto lo evita. Eso es. Para no personalizar en ti, vamos a hablar de una, si prefieres, de una familia X. Vale. Pues vamos a llamarle al hermano, el hermano mayor, que antes había todo aquello del hereu, que ya no existe. Pues el hermano mayor le deja una finca, al mediano le deja otra y al último le deja dinero. Siempre en partes que estén los tres de acuerdo y que quede todo listo. Y normalmente lo que se hace es que Somadona segueix comandant, es decir, se queda el usufructo de todas las casas, que las puede seguir alquilando, que las puede seguir usando, que las puede seguir disfrutando en definitiva, pero los propietarios son ya sus hijos, lo inscriben en el registro, etcétera. Cuando esta señora falte, pues está todo listo. Es también muy útil para casos en los que hay, pues por ejemplo, enfermedades, pues porque nos podemos encontrar con el supuesto de que nuestra madre o nuestro padre, que desde aquí insto a todo el mundo a que tenga hecho testamento porque es mucho más fácil todo, pues que tenga una enfermedad degenerativa o cualquier historia, o un accidente, y nos encontramos con que tenemos que hacer una sucesión sin testamento o sin un pacto sucesorio o sin nada, y hay que acudir a las normas generales legales, lo que se llama una sucesión intestada o ab intestato, como se decía en el derecho romano, que es mucho más complicada, aunque hoy día es más sencilla con la ley de jurisdicción voluntaria, pero es mucho más complicada que si lo tenemos todo arreglado, ¿no? Y además es que pues, nos ahorramos problemas de que en su día... tú, un poco en la línea de lo que comentabas tú antes, es que tú te aprovechaste de que mamá no estaba bien, es que yo me aproveché de que un día llovía y la llevé al notario y firmó lo que no tenía que haber firmado, en fin. Siempre en el ámbito privado siempre es mejor un acuerdo entre las personas involucradas, porque siempre lo van a hacer mejor que si decide un tercero, es más rápido, es más fácil y sobre todo es más barato. Entonces sí que es muy útil todo este tipo de pactos sucesorios que mucha gente no conoce, excepto quizá la definición y el finiquito de legítima en PTUs, que es muy parecido, pues la mayoría de la gente no los conoce. La mayoría de la gente se cree que hay que esperar a que nuestros ascendientes fallezcan y repartir la herencia y demás, y no siempre, y muchas veces pues yo les animo a que conozcan este tipo de instituciones que además son propias de aquí y que aunque hay también en otras zonas, en Galicia por ejemplo hay lo que se llama el apartamento, que no tiene nada que ver con una casa, significa separación y que es muy parecido a la definición. Es simplemente también una renuncia a la legítima futura a cambio de una entrega de bienes en vida, ¿no? Estaba repasando ahora el WhatsApp del programa, el 608-171-951. Ha respondido a varias preguntas ya que la gente se estaba interesando en saber. Hay una que me llama la atención. Y dice lo siguiente, dice Miguel Ángel, ¿puede preguntarle a don José Manuel si hacemos herederos en vida a terceros? Yo entiendo que puede ser a cualquier persona. ¿Se deberá de pagar el impuesto de sucesiones? Hemos tocado un poquito por encima de este tema de las cargas impositivas. Claro, yo también me lo pregunto. Si un ejemplo, yo también ya que este oyente o esta oyente nos ha escrito y nos ha preguntado esto. Si yo me llevo bien con mi hermana, me llevo bien con mi madre, con mi padre, bueno, mi padre ya falleció, mi madre que está viva todavía, y acordamos una herencia y nos la da en vida, la pregunta es, ¿aquí hay impuesto de sucesión? Esta es la polémica. Había una doctrina de Hacienda que consideraba que era una donación. No me cuenten historias de derechos civiles propios y derechos forales. Esto es una donación como una casa, nunca mejor dicho, porque normalmente se dejaba un inmueble, y usted tiene que tributar. Entonces, lo que te explicaba antes del apartamento de Galicia, hubo un recurso que llegó al Supremo y el Supremo dijo, no, mire, esto no es una donación sujeta a derecho civil común, esto es un pacto sucesorio sujeto a derecho civil gallego y, por tanto,
esto tiene que tributar conforme a la tributación de pactos sucesorios, que es más beneficiosa que la tributación de las donaciones normales. Este criterio se extendió a otros derechos civiles, se les llama forales, pero realmente no lo son, porque no en todas partes hubo fueros, pero bueno, se les llama así para que nos entendamos, a los propios de determinadas regiones. Y en el caso de aquí, se estaba manteniendo este criterio. Entonces, en principio, salvo que haya una reforma legislativa, cualquier persona que haga un pacto sucesorio y haga un reparto en vida de sus bienes, etcétera, sus herederos van a poder acogerse a las ventajas fiscales previstas para los pactos sucesorios y van a tener argumentos de defensa si la administración tributaria, vamos a decir, se mete con ellos. Esto, insisto, hay determinados grupos políticos muy interesados en el tema del impuesto de patrimonio y en el tema del impuesto de sucesiones que dicen que esto es injusto, que, sí. Bueno, en fin, cuestiones de tipo político en las que no vamos a entrar. Yo sé que eres abogado y te quieres curar mucho en salud. A la pregunta, hoy por hoy, sí. O mejor dicho, si mañana se aprueba esta ley, si una persona deja en vida la herencia, o sea, lo que es suyo a sus herederos, llámense hijos o llámense vecinos, ¿ahí hoy se pagaría impuesto? Sí, pagar vas a pagar, lo que pasa es que vas a... no nos confundamos. Exacto. Yo entiendo perfectamente qué quiere decir este oyente. Este oyente quiere decir, si hay que esperar a que se muera para heredar y me va a costar dinero, mejor que me lo dé en vida que no me cueste nada. Es que sí que le va a costar, lo que le va a costar bastante menos. ¿En vida? Sí. Pues entonces que se tiren de cabeza todos los que se lleven bien y ya sean adultos, que den en vida. Es que es un poco lo que estaba diciendo hasta hace un momento y de hecho por eso ha habido un boom de pactos sucesorios y hace, sobre todo, yo recuerdo el año, por ejemplo, el año del 2020, que hubo serios rumores de que a principios del año o incluso en la ley de presupuestos se iba a cambiar todo esto y demás. Yo firmé, estuve en una firma de una definición el 31 de diciembre, porque la gente se quería dejarlo resuelto, claro. Acogiéndose a la ley en vigor que les permitía todo esto, ¿no? Insisto, no es el tema fiscal no es mi especialidad, pero no, pero sí como comprenderá la gente que nos está viendo y oyendo, está preguntándose, bueno, pues ¿y todo esto en qué me beneficia a mí? Porque lo que hemos dicho muchas veces, en este programa, por ejemplo, estamos totalmente en contra y no somos un partido político, de que un heredero tenga que pagar un impuesto por el que ya ha pagado el muerto en sí toda la vida, por ejemplo. Y ahora esto, claro, si ahora se abre una ventana en poder heredar en vida y que luego no te arrepientas de haber dado en vida, que eso también es importante, a un costo mucho más bajo... No, pero esto, Miguel Ángel, ya existía, ¿eh? O sea, lo que hace esta ley es lo que te decía al principio, es ampliar un poco, desarrollar mejor estas figuras, ampliarlas en el sentido de que ahora, por ejemplo, se pueden hacer pactos sucesorios de abuelos a nietos, que antes no se podía. Exacto. Y bueno, sobre todo el tema de los extranjeros, que para extranjeros residentes es muy interesante, pues eso, para el típico alemán o sueco que tiene una casa aquí, aunque hay el principio de unidad y universalidad de la herencia, pero bueno, muchos extranjeros lo que hacen es un testamento limitado a sus bienes en España ante notario español, pues pueden hacer una definición y pues el suequito, el alemanito, que su padre tiene una casa en el puerto de Andratx, pues la puede recibir con una situación fiscal mejor que si hicieran una donación normal o una sucesión normal. Podríamos, por lo que veo, por esta ley de sucesión paccionada o contractual de las Islas Baleares, hablar horas y horas y no me queda más tiempo. José Manuel, como siempre, súper aclarador, me ha encantado hablar contigo, me ha pasado el tiempo volando. Son ya las casi 10:30 de la mañana. Como decimos, abogado y socio del despacho Font Mora Sáenz de Baranda, José Manuel Yáñez. Un placer, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Saludos. Buenos días.